Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Bautista, de aquí con mi compañero Brandon Bárcenas, y bueno, nosotros les vamos a explicar la arquitectura de la base de datos. Para eso nosotros dividimos nuestro diagrama en 4 partes, que primero es el externo, luego el procesador de consulta, el gestor de almacenamiento y al final el almacenamiento en disco. En primer lugar tenemos a los usuarios normales, los cuales constan de cajeros, agentes y usuarios web. Esto sobre el uso de interfaces de aplicaciones. Esto se caracteriza por ser los usuarios que podrán interactuar con las interfaces que sirven de cara a la empresa y de conector usuario-empresa. En esta interfaz se necesitará un diseño inteligente. En segundo tenemos a los programadores. Los programadores se encargan de la creación tanto del diseño de la interfaz gráfica, así como de todo el código que se llevará a cabo de forma interna y sirva de base a la idea que se planea de la base de estos. Estos solo se encargan de la programación, no proponen ideas, solo las acatan. Todas estas dadas por nuestro siguiente punto que voy a darles, que son los usuarios sofisticados o analistas. Estos recopilan información que se necesita para el diseño antes hablado de interfaces, tanto de lo que necesitan los programadores en parámetros como datos y variables. Estos deben saber programar para tener en cuenta los requerimientos que los programadores necesitan, al igual que conocimientos en base de datos, ya que estos sirven para garantizar la comunicación con programadores que fueron dichos en el punto anterior y la administración de base de datos, puntos al que iremos ahora. Por último tenemos el administrador de base de datos. Como lo habíamos dicho en el anterior punto de analistas, ellos se conectan con este punto y es importante porque pasan las características que requiere el administrador a programadores, tales como los factores a los cuales se somete la base de datos, atributos, variables y rangos de estos. Toda la administración de base de datos se trata sobre gestionar la información obtenida, marcan los límites de resguardo de información, aseguran y mantienen los datos actualizados. Estos se encuentran en lo más alto de esta jerarquía y tienen conocimiento sobre todos los demás puntos explicados anteriormente. Bueno, ahora yo les voy a decir lo que es el código objeto de los programas de aplicación. Bueno, el código objeto pues básicamente es el inicio de nuestra fase de procesador de consultas que tenemos en nuestro diagrama, además de que aquí se hace la compilación del código fuente. Ahora, en el que tenemos al lado, tenemos el compilador y el enlazador. Este pues sigue siendo parte del procesador de consultas y además nos traduce el código fuente de un proyecto a cualquier lenguaje máquina para que pueda seguir ciertas instrucciones que pues, el programador le vaya a dar. Entonces así es como es lo que hace el compilador, traducirle a la máquina para que pueda entender las instrucciones. Consultas LMD. ¿Qué quiere decir LMD? Significa lenguaje de manipulación de datos. Esto de consultas, pues básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros podemos consultar esos datos y a la vez podemos manipularlos. ¿A qué se refiere con manipularlos? Esto se refiere a la opción de seleccionar datos, insertar ya sea datos, borrar datos y a la vez actualizar los datos. Esto es a lo que se nos refiere con lenguaje de manipulación de datos. Ahora tenemos el intérprete LDD. ¿Qué significa LDD? Significa lenguaje de definición de datos. Aquí es donde nosotros vamos a definir o agregar los datos en un principio y bueno, estos datos se van a ir a nuestro diccionario de datos. Esto sigue siendo parte de nuestro procesador de consultas que aparece en nuestro diagrama. Ahora tenemos el compilador del LMD y el organizador, que pues es básicamente lo que ya había explicado acerca del LMD, que pues el compilador es lo que nos va a ayudar a manipularlo, a hacer todo lo que les mencioné sobre seleccionar, actualizar, borrar. Todo esto el compilador es lo que nos lo va a facilitar para hacerlo de una manera más fácil. Y por último, en los procesos de consultas tenemos el motor de evaluación de consultas. Se llama motor de evaluación de consultas. Esto quiere decir que manda a llamar, por así decirlo, nuestros datos para consultarlos. No como tal se van a mover los datos, simplemente nos va a mostrar la información para nosotros poder consultarla. Esto utiliza un SGBD, un sistema gestor de base de datos, el cual pues va a facilitar la manipulación y el muestreo de nuestros datos.
Gestor de memoria interna. Llegando del motor de evaluación de consultas, el gestor de memoria interna mete topes en el tamaño de datos al momento de gestionarlos. Los registros dados de asignación y las unidades de almacenamiento. Esto debe ser previsto para evitar un exceso de almacenamiento. Luego tenemos el gestor de archivos. Parte de la administración de una base de datos está en la administración de archivos. Estos sirven para generar una estructura en los archivos como inicio, al igual que una gestión al momento de interactuar con los archivos de la empresa. Seguimos con gestor de autorización e integridad. Esto verifica que se hagan de manera correcta tanto las restricciones de integridad como se menciona en el punto y la autorización de los usuarios. Un usuario debe tener ciertas limitaciones a la hora de interactuar con una interfaz. Debe haber datos que pueden o no pueden acceder. Por último tenemos el gestor de transacciones. Es responsable de todos los cambios dentro de la base de datos como actualizaciones en la administración. Tiene que asegurar que los recursos de datos se completen correctamente. Las secciones deben terminarse y buscar solución en caso de que este sea interrumpido. La acción no puede quedarse incompleta, más cuando se trata de datos de seguridad como personales o de carácter monetario. Bueno, ahora vamos en la parte final de nuestro diagrama, que viene siendo el almacenamiento en disco, o básicamente esto ya puede ser la base de datos, porque las bases de datos se representan en un cilindro. Ahora, pues el diccionario de datos nos permite acomodar las entidades, atributos, el tipo de dato, el tamaño y el dominio. Pues esto, una breve descripción de cada una de ellas es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una tienda, vamos a dividirla por entidades, ya sea clientes, productos, proveedores y ventas. Eso es por un ejemplo. Ahora, cada uno de estas entidades van a tener atributos que vienen siendo, por ejemplo, la clave, que ya nos metemos en otros conceptos como la llave primaria, que es importante de mencionar. Tenemos la clave y los que nosotros querramos, ya sea, por ejemplo, en nuestros proveedores, podemos poner su número telefónico, su email o alguna forma de contactarlo. Y bueno, esos serían los atributos. Es importante recalcar que los atributos deben de ir en singular y en minúsculas. Ahora también en nuestro diccionario de datos nos pide el tipo de dato. Entonces a esto nuestros atributos van a necesitar un tipo de datos para almacenarlo. En este caso pueden ser diferentes tipos de datos como numéricos o caracteres y tipos así. También tenemos el tamaño. El tamaño pues viene siendo lo que el espacio que le vamos a asignar dentro de nuestra computadora para poder llenarlo con esos caracteres o números. Ahí el dominio pues son casos especiales, son como reglas que va a tener cada uno de ellos para hacer ciertas excepciones, para definir bien de qué rango a qué rango podemos utilizar de ciertas funciones o caracteres. Ahora tenemos los datos también, y pues estos datos son básicamente todo lo que ya teníamos almacenado pues aquí en nuestra base de datos, y pues igualmente están en el diccionario de datos. Ahora tenemos también los índices. Los índices también son parte del almacenamiento en disco, y pues bueno, los índices generalmente son una estructura de datos que se utiliza para mejorar la velocidad de las operaciones por medio de un identificador único, que es lo que les decía sobre la llave primaria y así. Y bueno, eso serían todas las partes que están aquí en el almacenamiento de disco, y con eso termina nuestro diagrama.